Más Salud, un espacio donde tenemos toda la información detallada y profunda sobre la pandemia, cómo enfrentarla, cómo pasar este tiempo, cuáles son los datos para cuidarnos mejor, de la mano del doctor Claudio Sin y Roberto de Bach, claro. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias por ser tan consecuentes. Gracias por permitirnos entrar a su casa y contarles o darles información, no noticias, sí información sobre qué está ocurriendo con la pandemia, qué va a ocurrir en el futuro. Y no es futurología, es nada más que predicción de acuerdo a los resultados de los hechos biológicos y clínicos que nosotros conocemos muy bien. Así que gracias Mariana, gracias a Roberto. Les voy a contar que tenemos como disparador de este programa algo que seguramente a usted le va a interesar mucho, que es la vacuna israelí. Se habló muchísimo de esto esta semana, desde que llegó la delegación de Israel, del Instituto de Investigaciones Biológicas y de Hadasha aquí a Buenos Aires. Se habla mucho de esta vacuna. Vamos a tratar de disecar, en términos médicos, claro, todo lo que tenga que ver con esta vacuna, si sirve o no sirve, si es buena o no es buena, si en el futuro puede ocurrir que aparezca en Argentina. Se puede producir en Argentina esta vacuna, ¿no? Hay una posibilidad. Esa es la idea. Se puede desarrollar fase 3, que es lo que va a ocurrir seguramente en meses. Los ensayos clínicos de fase 3. De fase 3. Y después seguramente se producirá aquí en Argentina. Y acá tenemos la primera foto que nos remite justamente a ganar una guerra de alguna manera. Bien, mirá, ¿no? Dentro de un caballo de Troya escondido. Hay algo escondido ahí adentro. ¿Qué hay? Claro, es buena la analogía, pero ustedes recuerdan que este señor, caballo de Troya, los troyanos pensaron que era una especie de trofeo que le dejaban los aqueos, como que habían ganado, se habían retirado y habían ganado los troyanos. ¿En medio de una guerra? En medio de una guerra, los engañaron y de ahí el tema de caballo de Troya. Pero a lo mejor a nosotros el caballo de Troya nos puede permitir ganar esta guerra, pero es un tema que vamos a discutir con el doctor Capitel en un segundo. Es la historia del caballo nada más. Van a ver ustedes como... Ustedes dos no lo van a creer. Nosotros dos. Pero van a ver cómo el caballo de Troya, cómo de acá terminamos en Roma. Bien. Bueno. ¿Nos va a llevar? No, los troyanos se llevaron el caballo pensando que habían ganado la guerra y que era un trofeo que dejaban los aqueos. Lo ingresaron, adentro aquí había caballos, la historia la conoce todo el mundo, la historia la contó Homero. Llevaron el caballo adentro, salieron los soldados a la noche, mataron a los centinelas, abrieron las puertas, entraron los aqueos y destruyeron Troya y se acabó Troya, según dice la leyenda. Pero no todos murieron en Troya. Una de las personas que se salvó se llamaba Eneas, un príncipe troyano, que junto con su hijo y con su padre al hombro, porque era muy viejito, y el hijo de la mano, se escapó de Troya. Esto lo cuenta Virgilio en la Eneida, por lo de Eneas. Se escapó, consiguió un barco y terminó en Lazio, en Roma. Bien. En lo que hoy es Roma. En aquel entonces era una península, la península que ni siquiera se llamaba Italia. Nosotros nos vamos a Roma entonces. Claro. Y terminó casándose con la hija del rey latino, el rey local, y terminó, a través de él llegamos a Rómulo y Remo vía un par de familiares más, o sea que Rómulo y Remo tenían como antecedentes, como antepasados, nada más y nada menos que Eneas, que escapó de Troya vía el caballo. Así que de ahí se fundó Roma. O sea que nosotros también podemos escapar. Desde Troya a Roma, un solo paso vía Eneas, y les recomiendo leer a Virgilio, la Eneida. Bueno, nada, esta es la historia ahora vamos a volver a la pandemia porque vamos a contar precisamente la historia de cómo se usa un caballo de Troya para ingresar en la fortaleza que significa el covirus, usando tu analogía. Muy bien, entonces veremos qué fundamento tiene, ¿no? Entonces, yo me voy esa historia. A hablar con un invitado que sabe mucho de esto, mucho más que nosotros, mientras vos... Yo me voy a la mesa y te esperamos acá. Dale. Muy bien, estamos con muchos temas hoy, ¿no, Roberto? Sí, el programa de hoy va a analizar algunos temas de actualidad, como el que anunció Claudio, es decir, esta semana en la Argentina tuvimos una visita de investigadores y científicos desde Israel, donde se empieza a analizar la probabilidad de hacer un estudio en la Argentina y lo van a explicar muy bien. Pero también vamos a hablar del uso medicinal del cannabis en la pandemia, si
tiene algún rol el uso medicinal. También de los trastornos del sueño en los niños. Se habla mucho del impacto emocional en los niños, la no presencialidad en los colegios, y uno de los factores que afectan a los niños es esta cuestión de la alteración en el sueño. Hay mucha controversia también con temas de los diagnósticos de COVID, ¿no? ¿Cuáles son buenos, cuáles no? Sí. Vamos a estar analizando uno de esos diagnósticos. Sí, exacto, la PCR isotérmica, el NeoKit, este desarrollo argentino entre el CONICET y un instituto de investigación en la Argentina, así que ese es otro de los temas importantes. Y finalmente, también cuestiones que tienen que ver con las consultas y las contenciones emocionales, que en el momento de pandemia es absolutamente importante. Por eso, pero muy si te importante, parece, diría tan importante como todo lo demás, no hay duda. Porque lo hemos dejado de lado mucho tiempo, pero ahora empezó a aflorar con esta segunda ola y con esta extensión de tiempo en el que seguimos inmersos en la pandemia, teniendo que cuidarnos, teniendo restricciones, etcétera, ¿no? Sí, y la contención emocional realmente es una herramienta que tiene que ser utilizada de manera eficaz, porque los pacientes, si algo tienen, aparte de transcurrir su enfermedad, son los miedos, y los miedos causan consecuencias en las personas. Pero, ¿qué te parece, Mariana, si empezamos a analizar el primer tema, lo de la vacuna israelí? Ahí está el doctor Capitelli junto al doctor Claudio Cini, ya vamos a escucharlos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? De este lado ahora. Les presento al doctor Gabriel Capitelli, que es docente universitario, es doctor en veterinaria y doctor en medicina. Felicidades. Igualmente, Claudio, es el Día del Docente Universitario. Felicidades a todos los docentes universitarios. Acabamos de recibir una nota del rector Alberto Barbieri, una felicitación por el Día del Docente Universitario, así que ambos nos felicitamos. Totalmente, y es el día que conmemora justamente todo lo que tiene que ver con los reclamos y las luchas históricas que tenemos los docentes universitarios, sobre todo por la libertad de cátedra. Muy bien, me parece estupendo. El tema, mi querido amigo, es... a ver, le voy a pedir al señor director, yo sé que voy a cometer una transgresión porque no estaba en el programa, pero ¿me pueden poner, por favor, la fotografía, si es posible, del coronavirus? No, la anterior, por favor. Esto que están viendo, señores y señores, se llama coronavirus. Lo hemos cortado por la mitad, da lo mismo transversal u horizontal, y lo que ustedes ven en azul es la estructura, a ver... es el corazón del virus, es algo así como el aparato reproductor del virus, como si realmente pudiéramos, si le sacamos esto, el virus no sirve para nada. Esto es su corazón genético, es el núcleo genético del virus, que es un virus ARN. Ustedes retengan esta imagen y piensen que por tecnología uno puede sacar ese rulo azul que ven en la imagen y trasladarlo a otro lado. ¿A qué lugar? Ahora sí vamos a la foto de los animales. Las imágenes de los caballos y las vacas. Las estamos viendo. Las estamos viendo. Ah, muy bien. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver una vaca con el coronavirus? ¿Qué tiene que ver un caballo con el coronavirus? Bueno, tiene que ver, Claudio, con la tecnología del avance y el desarrollo de vacunas. Nosotros hablamos mucho de vectores, ¿no? Ya conocemos los vectores, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, el vector del adenovirus del chimpancé, o la vacuna Sputnik con el adenovirus de tipo humano, ¿no? El 26 y el 5. Que son caballos de Troya, ¿no? Que son caballos de Troya. Me pareció muy buena la metáfora, digamos, la analogía que hicieron vos y Mariana cuando comenzó el programa. El tema fundamental, en este caso, se utiliza como vector el virus de la estomatitis vesicular, ¿no? Incluimos otro nombre que normalmente la gente no conoce. Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los caballos y las vacas. Hay otras especies, ¿no? Silvestres, y fundamentalmente produce una patología muy similar a la que produce la fiebre aftosa, inclusive de aspecto, ¿no? De aspecto, de los síntomas. Y el concepto de esta enfermedad es como un herpes, digo, claro, pero no tanto, claro, pero secretorio, digamos, no tanto por la gravedad del cuadro, sino porque disminuye la posibilidad de que el animal se alimente bien y su calidad de vida, porque afecta mucosas, fundamentalmente
boca fundamentalmente y pies, todo lo que tenga que ver con esto. Con las pezuñas. Y con las pezuñas, muchas gracias. Y el otro tema que también tiene que ver con esto es que es una zoonosis. A ver, en algunos casos puede afectar al humano, puede producir algún tipo de fenómeno respiratorio, pero claramente este tipo de vector se ha hecho a ese virus un pasaje en alta densidad de lo que se llama células VHK y células Vero en monos. Y eso disminuye absolutamente la totalidad de la posibilidad de que sea patógeno para el humano. Me gustaría pedirle al director si por favor puede poner en pantalla partida el coronavirus por un lado y el virus con el centro verde, con la estructura genética en verde en la otra mitad de la pantalla. Mientras esto ocurre, si es que pueden hacerlo por favor, mientras esto ocurre, la pregunta es ¿por qué se elige un vector así? ¿Por qué voy a elegir el virus de la estomatitis vesicular bovina para hacer una vacuna contra el coronavirus para seres humanos? Bueno, esto es interesante. Tiene que ver con el coronavirus y tiene que ver también con el avance de la ciencia y de las investigaciones. Este virus es lo que se llama virus replicativo. Hay otros vectores que no son replicativos, que el vector lo que hace es lleva la proteína, lo que hablamos en otros lados, la presenta al sistema inmunológico y de esa forma se produce, digamos, la generación de anticuerpos. Este además se replica y fue diseñado en el pasado. Hay otras compañías, Merck Sharpidon, por ejemplo, que es la vacuna de ébola, la primera vacuna de ébola aprobada. Perfecto. Fundamentalmente porque se utiliza para aquellas enfermedades que son muy agresivas y que necesitas una alta tasa de anticuerpos rápidamente. Entonces, a ver, en el momento que explotó la pandemia, todos los investigadores echaron mano, nosotros hicimos lo propio con el proyecto que tenemos nosotros, de todas las herramientas que teníamos en ese momento. Estudiadas ya. Claro, totalmente. Por lo tanto, esto está aprobado en una vacuna de ébola, exclusivamente en eso. Merck trabajó con el IAVI, ¿no? Con otra organización internacional, y los israelíes han hecho a través de lo que se llama IIBR, que es el Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, claro, del Ministerio de Defensa, y que está ahí fundamentalmente desarrolló este tipo de vacuna que realmente está en fase 2, ¿no? Está complementada la fase 1 y la fase 2. Por favor, veamos en la pantalla, lo que estamos viendo es el coronavirus. Ahora, ustedes imaginen hipotéticamente, imaginen un laboratorio donde yo pueda con tijeras, con unas tijeras especiales, cortar la parte interna azul del coronavirus, sacarle ese rulo azul. Se puede hacer perfectamente bien, ¿eh? Se saca el rulo azul. Poneme por favor la otra fotografía, la del virus de las vacas, lo que estábamos mostrando recién, que dice vacunas quiméricas. Porque yo saco, sacame el zócalo, yo saco ese corazón azul del coronavirus y lo pongo en el lugar del corazón verde que tiene este virus, que es el virus de la estomatitis vesicular. ¿Te gusta eso, vacunas quiméricas? Me gusta vacunas quiméricas. Las primeras vacunas quiméricas fueron desarrolladas por allá en Gran Bretaña, en fines de la década de los 90, y fundamentalmente lo que tiene la característica es que tiene esa fisiología que vos muy bien comentaste, después deposita sobre la superficie del virus los antígenos, en este caso del coronavirus, para que el organismo pueda hacer una buena inmunidad y rápida. Yo me inyecto, poneme otra vez, yo me inyecto este virus de la estomatitis vesicular bovina. Sí, en realidad lo que se inyecta es el vector, ¿no? Sí. El vector que fue pasado no es el virus, ¿no? Porque si no sería... No, está bien, pero yo pregunto, a este virus yo le saco la parte verde y le pongo la parte azul. Claro, le saco para que él no pueda reproducirse. Totalmente, totalmente. Por eso, en el laboratorio yo le saco ese rulo verde y le pongo el rulo azul del coronavirus. Absolutamente. Y lo uso como vector, como caballo de Troya. Absolutamente, como caballo de Troya. Te lo inyecto a vos como vacuna, lleva. Eso es. ¿Y cómo libera dentro del cuerpo ese corazón del coronavirus? Bueno, está produciendo al inyectar esta parte azul que muy bien describiste, lo que hace es empieza a generar antígenos de coronavirus. Esos antígenos de coronavirus, esas partecitas no infectivas de coronavirus, es lo que estimula el sistema inmunológico. Y no es poco el comentario de la replicación, por eso se utiliza en ébola, sino porque constantemente están produciendo.
¿Para cuándo tendremos en Argentina producción de este tipo de vacunas, la vacuna israelí? Está en fase 2, tiene una fase 1 y 2 muy promisoria. La fase 2 termina, según el registro, recién el año que viene, como uno siempre... claro, pero lo que siempre decimos, estamos en pandemia y las aprobaciones de las diferentes fases son mucho más veloces. O sea, son mucho más veloces. Por lo tanto, está listo como para iniciar una fase 3. Lo que quieren hacer los israelíes de este prestigioso Instituto Biológico de Investigación es justamente hacer una fase 3. Acá en Argentina. Acá en Argentina va a tener que ver con un montón de cosas, ¿no? Va a tener que ver con la posibilidad de poder, de que siga habiendo casos. Lo que se pregunta, obviamente que sí, acá vamos a seguir teniendo casos. casos. Totalmente. Pero lo que se pregunta la señora es que, o el señor que nos mira, ¿yo me inyecto esa vacuna? Doña Rosa, yo te voy a contar la historia de Doña Rosa. Sí, porque recién escuché una música que me hizo recordar a Doña Rosa. Claro, sí. Exactamente. Doña Rosa, en realidad, era el doctor Sokolinsky quien inventó a Doña Rosa. Ya se lo voy a contar en otra oportunidad. Un recuerdo. Y no Neustadt. Pero eso es. Volvemos a esto. ¿Yo corro algún riesgo de desarrollar la estomatitis vesicular? No. ¿Que me salgan ampollas en la boca? No, si de ninguna forma. Porque lo que se utiliza, digamos, es la cáscara vacía con otro... Es el caballo de Troya. Claro, es el caballo de Troya con otros soldados adentro. Claro, muy bien. Eso me gustó. La caparazón del virus, la caja, y ahí adentro ponemos otra cosa. Sí, Otro la soldado. caja, claro, la caja y el funcionamiento, parte del funcionamiento de esa caja. Digamos, las ruedas del caballo de Troya siguen siendo de ese caballo. Bien. Muy interesante, muy bien. Así que tendremos que esperar un año largo. Lo que tenemos que esperar, claro, es que se puedan hacer los estudios de fase 3. Sí. Estuvieron en reunión con algunas empresas de investigación y hospitales, tanto el hospital Hadassah como el otro hospital, el hospital Gedo, que se llama, que tiene que ver con el tema en Israel. Están viendo la posibilidad de hacerlo, pero bueno, está la posibilidad de hacer fase 3 y después la posibilidad de que se pueda producir. Hay que ver el tema de líneas celulares. Tiempo? Necesito tiempo. Un año mínimo, si es que se llega a un acuerdo. Mínimo. Sí, así /2. que tenemos otras vacunas, hay que vacunarse con las vacunas existentes. Otras vacunas disponibles antes. Bueno, mi gran amigo, muchas gracias. Gracias, querido amigo, igualmente por la invitación. Gracias. Pasamos a Mariana, ¿Cómo no? que se haga cargo del programa. Totalmente. Gracias, Mariana. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la gripe, de la vacuna de la gripe, y cómo puede complementarse de alguna forma ante la falta de vacunas, cómo puede reducir riesgos en esta pandemia, riesgos de contagiarnos de coronavirus, cómo puede también reducir la posibilidad de hospitalización. Pero todo eso lo conoce muy bien el doctor Roberto de Bach. Bueno, como decías, Mariana, estamos en temporada de otoño e invierno, donde año a año circula virus de la gripe. Si bien durante el 2020, relacionado con las restricciones internacionales, la circulación del virus de la gripe ha sido casi nula el 2020, en el 2021 en el hemisferio norte ha circulado y potencialmente también va a circular en el hemisferio sur los países Argentina, Brasil, Uruguay, Chile. Razón por la cual la importancia de tener la vacunación antigripal para sacarse un factor confundidor. ¿Y por qué factor confundidor? Bueno, acá tenemos una placa que lo que queremos mostrarles es la diferencia que hay entre COVID-19, entre gripe, entre resfriado y alergias. Hay muchos pacientes que dicen, no, la verdad, no tengo fiebre, pero tengo estos síntomas y me parece que lo que tengo es alergia. Y no terminan siendo alergia, terminan siendo COVID o terminan siendo alguna de estas infecciones. Qué difícil darse cuenta de eso, ¿no? Es difícil, exacto, hoy. Es muy difícil y fundamentalmente estas dos columnas, las columnas de COVID y la columna de gripe. Tos, estornudos, fiebre, diarrea, dolores musculares, dolor de cabeza, picazón de los ojos, picazón de garganta, dolor de garganta, pérdida de olfato. La combinación de muchos de estos factores hacen que uno piense en una enfermedad. Pero si uno analiza el COVID y gripe, la mayoría de los pacientes, o un grupo importante de los pacientes, tienen tos, pero también tienen fiebre como relatábamos en programas anteriores. Puede ser fiebre alta o puede ser solamente fiebre, temperatura de 37,5, 37,7. Las dos tienen dolor muscular, las dos tienen dolor de cabeza, las dos tienen dolor de garganta. Pero no pérdida de olfato, Pero no pérdida de olfato. O sea, ¿esa es la única diferencia? Esa es la única diferencia inicialmente, es la única diferencia. Pero ¿cuántos pacientes con COVID
tienen pérdida de olfato. Se estima que es alrededor del 60%, o sea que hay 40% que al tener cualquiera de estos síntomas puede tener COVID o puede tener gripe. Pero si los pacientes están vacunados con gripe, tienen menos probabilidad de tener gripe y por lo tanto se evita este efecto confundidor. Y si tienen fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor muscular, esto puede ser más COVID que gripe. Las otras, resfriados y alergias, la gran diferencia está en que los pacientes que tienen resfrío tienen estornudos y tienen rinorrea, es decir, tienen agua a través de las fosas nasales. Eso que en las alergias y en los pacientes que tienen resfriados comunes, esto es muy habitual. O sea, si yo me vacuno contra la gripe, prevengo la gripe, saco un efecto confundidor y si tengo algunos de estos datos, como por ejemplo tos, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, no hace falta que tenga la pérdida del olfato, voy a sospechar que el paciente pueda tener COVID y voy a realizar los estudios correspondientes para llegar a un diagnóstico adecuado y en forma rápida, no solo para saber cómo voy a seguir este enfermo, sino para también darle la seguridad que llegué a un diagnóstico y que lo voy a acompañar durante su enfermedad para que la transite con el menor riesgo y con el mayor confort que tiene, pensando y sabiendo que va a tener bajas probabilidades si se controla de forma Ahora, adecuada. Roberto, ¿puede prevenir la vacuna del COVID, la vacuna de la gripe, que yo no me contagie de COVID? Bueno, hay un estudio reciente, ya venían algunos estudios antes que decían que los pacientes que tienen vacuna de influenza tienen menos probabilidad de tener COVID. Esto ha ocurrido y ha sido publicado hace 2 semanas, que los pacientes que tienen vacunación antigripal tienen 24% menos probabilidad de tener COVID. Hay 2 teorías. Una es que los pacientes que se vacunan contra la gripe son pacientes que tienen un comportamiento más prolijo desde el punto de vista sanitario en el cuidado. Pero también se sabe que la vacuna antigripal tiene un efecto sobre la inmunidad que se llama inmunidad innata y puede indirectamente o proteger o reducir la probabilidad de una enfermedad más severa si están vacunados. Pero también la gente que tiene grupo 0 tiene menos chance de tener la enfermedad que la gente que tiene grupo A. Digamos, hay muchas variables dando vueltas, motivo por el cual yo voy a tomar una frase del Ministerio de Salud que en algún momento dijo uno de los titulares, no me acuerdo cuál fue, si el anterior o este, que en pandemia, te pregunto, no es que lo afirme, sí. en pandemia cualquier resfrío debe ser considerado potencialmente COVID. En estas próximas semanas sí. En estas próximas semanas sí, porque la circulación del virus de influenza es baja, la población se está vacunando y todo lo que esté con tos, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, en diferentes grados, debe ser sospechado que tiene COVID, debe ser estudiado porque la garantía en que los pacientes tengan menores probabilidades de complicaciones están en el diagnóstico precoz y en el acompañamiento médico. Cuando hablamos de acompañamiento médico es saber en qué momento hay que realizarle algún estudio, hay que darle algún medicamento o hay que producir una internación para que ese paciente tenga lo que se llama seguridad en el control de esa enfermedad. ¿Ese control tiene que ser exhaustivo? ¿Cada cuánto tiempo tiene que ser controlado un paciente? Los pacientes los controlamos diariamente. Sí, varias veces por día. Y varias veces por día. Eso. No hay duda que 2 a 3 veces por día los pacientes deben ser controlados. Hoy, ya con la experiencia que había años anteriores y con la experiencia de la pandemia, hay métodos que favorecen la comunicación con los pacientes. Llámese métodos de comunicación, llámese WhatsApp, llámese teléfono, llámese mensajes. Entonces eso produce una conexión de comunicación con el paciente que el médico, quien controla, ve algunos datos de alarma, se conecta con el paciente con una mayor seguridad, le recomienda, le transmite a través de estos medios electrónicos las recetas virtuales que son aceptadas por los diferentes sistemas de salud, por las farmacias, por las obras sociales, en los hospitales, y de esa manera puede acceder a los medicamentos y acceder también al encontrar el momento en que pueda haber una alerta precoz de alguna complicación y ese paciente darle seguridad. Esto que estoy contando no es menor, esto da
tranquilidad, esto da confianza a los pacientes. Los pacientes cuando tienen COVID, como les decía en algún momento, y lo sabe muy bien Claudio, que asistimos pacientes diariamente, los pacientes previo al diagnóstico, cuando tienen algo de síntomas, sienten que, bueno, puede ser que tenga o no tenga. El día que les dice el resultado que es detectable, tienen una afectación emocional. Y muchos de ellos tienen miedos y siguen con miedo. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque altera la transmisión de las alertas que puede haber. Entonces lo que hay que hacer es acompañar a los pacientes, darle la seguridad médica de que uno sabe qué es lo que tiene que hacer para disminuir la probabilidad de complicaciones y de esa manera darle seguridad en la atención médica. Roberto, de hecho es así. Y para ser franco, esta semana, entre otros pacientes, atendió una paciente, una mujer de 40 y tantos años, que solo tuvo congestión nasal, solo tuvo congestión, tenía moco. Y ante la duda le hicimos un test, un PCR, y resultó positivo. Pero hablando de esto, y mientras Roberto viene a la mesa, les voy a presentar a la licenciada Carolina Carrillo, que es bióloga e investigadora del CONICET, y según me contaron las malas lenguas, es pariente lejana, nada más y nada menos que de Ramón Carrillo. No la invitamos por ser pariente lejana de Carrillo, la invitamos porque usted es una experta en PCR y en los kits de diagnóstico, y esto está asociado a lo que acaba de decir Roberto sobre la necesidad de estudiar a la gente. Así que Carolina, cuéntenos, ¿es usted la persona que estoy saludando y además es pariente de Carrillo? Así es, soy una pariente lejana en términos genéticos, pero muy próxima en términos de la admiración que le tengo y la profunda creencia en la salud pública. Lo compartimos, coincidimos, y para nosotros su pariente lejano fue un héroe nacional. Les recuerdo que fue el primer secretario de Salud Pública, / ministro, en época del general Perón, que era un médico militar, que trabajaba en el Hospital Militar Central. Ahí lo conoció a Perón. Perón quedó encantado con sus comentarios y finalmente organizaron el primer Ministerio de Salud de la República Argentina, porque la idea era que en todo el país hubiera camas. Y lo consiguió Carrillo, la verdad que lo consiguió. Después lo maltrataron, lo expulsaron, lo echaron y murió pobre y desesperado, sin duda alguna. Pero bueno, suele ocurrir en Argentina con la gente que hace mucho por este país, que de pronto las circunstancias políticas terminan llevándolo a ese desgraciado final, ¿no? Pero bueno, nada. Pobre murió, no sé si desesperado, creo que se murió también con la tranquilidad de haber hecho lo que estaba convencido que tenía que hacer. Me deja más tranquilo entonces. La verdad que ese detalle, yo me hubiera angustiado mucho de estar exiliado y maltratado de ese modo. Pero bueno, seguramente Ramón era un grande y eso es sin duda alguna lo demostró. Eso quise decir. Roberto. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes, es un gusto verte y es un gusto que nuevamente puedas explicarnos acerca de esta innovación argentina que han tenido un grupo de jóvenes en la Argentina, que es una nueva metodología de PCR, es decir, estas PCRs que son más rápidas, que tienen menos costos, que son de la misma manera eficaces. ¿Por qué no nos contás un poquito acerca del desarrollo que hizo CONICET, con el Instituto Milstein, sobre el NeoKit nuevamente, por favor? Bueno, somos un equipo de investigadores e investigadoras del CONICET y de la Fundación Casará, que desarrollamos un método de diagnóstico molecular, o sea, identificamos la presencia de la rulo azul que mostraban hace un rato cuando hablaban de vacunas, pero de un modo simplificado. La tecnología que desarrollamos es una PCR isotérmica. Eso significa que la reacción ocurre toda a una misma temperatura, por el tipo de enzimas o de herramientas que utilizamos dentro del tubito. Eso permite que la reacción pueda realizarse con un aparato muy simple, un calentador, digamos, que mantiene la temperatura constante, que no necesitemos un ciclador térmico, que es el aparato que se usa habitualmente para las PCRs y que es muy costoso y que necesita toda una situación de infraestructura y de costos para poder mantenerlo. La reacción es muy fácil, como les decía, para realizar.
se puede realizar con la muestra directa, o sea, a partir del hisopado o a partir de la muestra de saliva, directamente ese es un paso de lisis, o sea, de inactivar la muestra, y después se hace una incubación a 64 grados durante 90 minutos. Y la lectura es bien simple, se ven los tubitos de colores, como se ve en esa foto. Si la reacción permanece de color violeta, como es desde el principio, es que no hubo ningún cambio químico, es decir, que la reacción es negativa. Si en cambio pasa a color azul, es la reacción positiva. Eso significa que, como estaba el virus, se pudo amplificar, eso produjo un cambio químico dentro del tubo y entonces por eso hay un cambio de coloración. O sea, Carolina, cuando uno habla o escucha acerca de las PCR, piensa que son muy complicadas, que tenías que haber aparatos de muchos miles de dólares. Y lo que hizo este desarrollo es esto que vos explicás, o sea, se toma la muestra de hisopado, se toma la muestra de saliva, las dos muestras, se las incuba. Bueno, puede ser solo una de las dos también, porque puede ser saliva solamente. O sea, se les incuba, el calor produce una reacción, luego cambia de color y ahí es la detección del virus propiamente dicho. O sea, y esto con una alta sensibilidad. Cuando las personas siempre ya conocen esto de alta sensibilidad, quiere decir que si tiene el virus, lo tiene y se detecta. Esto es así. Así es, el método es muy sensible cuando se hace a partir de ARN extraído, como se hacen las PCRs, tiene la misma sensibilidad que una PCR. Cuando se hace de muestra directa baja un poquito la sensibilidad, pero ¿por qué en muchos lugares se elige hacerlo de muestra directa? Porque se ahorra mucho tiempo, no es necesario hacer la extracción, que eso requiere una expertise y una infraestructura compleja, se ahorra dinero y entonces hay un montón de lugares donde antes no se podía hacer el diagnóstico que ahora se puede hacer. Carolina, igual conservando una sensibilidad mayor al 90%. Okay. Sí, ¿Qué es muestra directa, por favor? Cuéntenos. ¿Qué significa? Muestra directa es esto, tomo el hisopado en la solución en la que se pone el hisopo y de ahí tomo directamente. O lo mismo, tomo una muestra de saliva, pasivamente, no hay que escupir, sino dejarla gotear para que no esté llena de espuma, y de ahí también se puede tomar de esa muestra una alícuota pequeña y de ahí se hace la reacción. Y se hace esto directamente, se hace un calentamiento con un buffer que trae el kit, por 8 minutos y eso ya está listo para entrar a la reacción. Cuando uno hace una PCR, tiene que hacer un proceso de purificación que es a partir de ese hisopado o eventualmente de la saliva, hacer todo un proceso complejo de biología molecular para extraer el ARN. Ese es un paso que podemos evitar utilizando el kit que desarrollamos. Carolina, ¿hay que tener síntomas para que este test sea positivo o también diagnostica asintomáticos? Este kit es extremadamente sensible para sintomáticos y para asintomáticos. De hecho, en el caso de las personas que acaban de infectarse, sabemos que hay un periodo en el que no llegan a tener manifestaciones clínicas, pero sí podemos detectarlo, tanto por PCR como con el NeoKit, porque los dos tienen la sensibilidad de la biología molecular. Los presintomáticos. ¿Y cuál es la diferencia? Y mi última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el NeoKit y los test que detectan antígeno? Bueno, tienen dos fundamentos distintos. El que detecta antígeno detecta el virus directamente y está configurado para identificar con mucha sensibilidad cuando hay una alta carga viral. En este caso, como nosotros identificamos al virus a través de un ardid molecular, de identificar su genoma y amplificarlo, este sistema es más sensible y además nos asegura que lo vamos a identificar no solo en sintomáticos, sino en asintomáticos también. Carolina, perdón, Mariana. No, por favor. Hablaste de menor costo y menor tiempo. Y uno, sabe que esto es así. ¿Por qué no nos explicas? Porque siempre uno piensa que las PCR convencionales que tardan 5 o 6 horas en hacerse y que dan resultados en 24 o 36 horas, son de altos costos. Eso siempre uno piensa. Con estas metodologías diagnósticas, con iguales sensibilidades, ¿hay diferencia en los tiempos y en los costos?
Sí, hay una diferencia en tiempo muy grande porque en menos de 2 horas, desde que uno tiene el hisopado o la saliva hasta que tiene el resultado, ya puede terminar el proceso. Cuando para PCR se necesita mayor cantidad de tiempo porque además la maniobra es compleja. Entonces, hasta que yo puedo realizar un proceso que es el de extracción y después el de amplificación, todo eso lleva tiempo. En cambio, el NeoKit, como es muy simple, esto en menos de 2 horas puedo tener el proceso completo. Mariana. Por otro lado, respecto de los costos, eso, como necesito un equipo muy económico, muy sencillo, ya el equipamiento hace una diferencia abismal. Y además en la complejidad del equipamiento. Para hacer PCR uno necesita toda una instalación que para hacer NeoKit no es necesario. Y respecto del costo por reacción, también la reacción del método isotérmico cuesta aproximadamente la mitad o 2/3 de lo que cuesta la reacción por PCR. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Mariana Arias te saluda. ¿Cuál es el porcentaje que pudieron ver en este NeoKit de negativos falsos, de falsos negativos? Bueno, falsos negativos no encontramos y con eso se define la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad con el ARN da del 96%, que es similar a las PCR. Cuando lo hacemos de muestra directa, que abaratamos costos y tiempos y podemos realizarlo en más lugares, perdemos un poquito de sensibilidad, tenemos 93% con hisopado y con saliva 91%. ¿Está Pero distribuido? sí nos permite, perdón. Sí, no, perdón, sí. Eso que nos permite, si bien perdemos unos puntitos de sensibilidad, nos permite la posibilidad de hacer un testeo mucho más masivo en muchos más lugares con un resultado mucho más próximo. Claro, y lograron distribuirla en todo el país y pudieron de esa forma comprobar, ¿no?, esa eficacia. Exacto, el kit se está usando en todo el país, desde Chaco, desde el Impenetrable hasta el sur de la Argentina, con la alegría que nos produce saber que en lugares donde antes tenían que juntar las muestras y trasladarlas cientos de kilómetros, hoy día tienen la autonomía para poder hacer el propio diagnóstico. Carolina, muchísimas gracias, muy amable, ha sido usted realmente muy gentil y otra vez felicitaciones por el desarrollo, por su colaboración en él y por este aporte. Les recuerdo a quienes no tengan presente esto, que fue presentado el NeoKit por el presidente de la República en la Quinta de Olivos junto con la gente del laboratorio que lo desarrolla. A partir de aquel momento se hizo, por supuesto, muy funcional. Y gracias Carolina, muy amable, quiero cerrar con este punto en particular, que es, vean, no hay test malos o buenos. Uno tiene que conocer el test y adecuarlo a las circunstancias de las indicaciones que tiene. Yo no puedo conseguir con esto saber si el paciente tiene anticuerpos, porque no funciona para esto. Yo tengo esto lo voy a usar en pacientes aún sin síntomas porque mide o detecta la presencia del material genético del virus que está antes presente en el cuerpo que las proteínas virales, que es lo que ponen de manifiesto los test de antígenos. ¿Entiende? Hay pruebas moleculares, detectan el material genético del virus. Pruebas de antígeno, Abbott, lo que se usaba en el 6 hasta ahora, y pruebas de anticuerpos, los que se usa masiva, digamos, de manera de screening, se llama, de cribado, para ver cuánta gente tuvo la enfermedad en una población determinada. Esos son los 3 tipos de testeos que hay en la Argentina. Uno tiene que elegir el adecuado, no el más barato, o el más caro, o el más económico, el más rápido, porque la rapidez es relativa. Lo importante para la gente es la seguridad, no la rapidez. ¿Puedo hacer un punto ahí? Claro. El test de antígenos, ¿para qué se usa exactamente? El test de antígenos es un método rápido que va a detectar si el paciente pueda tener infección. Ahora, la cuestión en estos test es que los pacientes pueden tener síntomas o tener pocos síntomas o asintomáticos. Los pacientes que están asintomáticos tienen menos carga viral. Y al tener menos carga viral se detecta menos a través de los test de antígenos. Perfecto. Por eso es que hoy por hoy, para hacer diagnóstico de los pacientes sin síntomas y con síntomas,
es la PCR, es el gold standard, lo que tiene que hacerse. Ahora, ¿por qué la Argentina compra millones y millones de test de rápidos? Posiblemente porque solo quiere buscar a aquellos que tienen altamente sintomatología y ahí pueden ayudarlo en forma más rápida. Clarísimo. Pero no es un test de los que tienen que ser utilizados. Para completar lo que acaba de decir Roberto. Si yo me hago un test, y esto es así, no importa lo que piensen política, esto funciona de este modo, no hay otra lectura. Por eso, más allá de las fantasías, si yo tengo un test de antígeno, como el que se hacía en Ezeiza, negativo, no estoy descartando el diagnóstico de COVID. Ese es el problema. No lo estoy descartando. Pero tengo uno positivo y entonces estoy confirmando el diagnóstico. Pero el punto es que el negativo no descarta, ¿entienden? Pero de todas maneras, si yo me hago el de antígenos, también luego, aunque me dé positivo, tengo que hacerme el PCR. O sea que estoy gastando el doble de dinero sin ningún sentido. Es otra historia. Se hace el PCR cuando es positivo para saber qué variante es la que tenés. Lo cual está bien. Eso estratégicamente está muy bien. Ahora, pero como dice, la interpretación de estos test, si son negativos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No mandarlo a su casa. Claro, por eso siempre hay que hacer un PCR. Si tengo sensibilidad baja, tengo que terminar en PCR. Por eso. Razón por la cual solo tienen la indicación de que los pacientes con alta sintomatología, que tienen una alta carga viral, ahí puedo hacerlo. Ahí terminamos. No, digo, para poner en claridad esto, porque escuché comentarios, bueno, pero esta nueva empresa que se ha hecho cargo de los test en Ezeiza, de pronto está haciendo lo mismo. Bueno, se equivocará de nuevo. ¿Qué quiere que le diga? Exactamente. Lamentablemente. Esto es así de exacto. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer PCR. la nueva empresa? Solo PCR. PCR. Y las PCRs isotérmicas, las PCR que tienen un tiempo corto y que salen inclusive más baratas que los antígenos. El NeoKit, por ejemplo, que acabamos de ver, que quizás, como vos decías, es más rápido, más accesible incluso. Es un desarrollo argentino con costo bajo, más bajo que el costo internacional de los test rápidos. Bien. Pregunta, señora. Consultas de la gente, ¿eh? Vamos a ir ahí, vamos a ir a contestar algunas de las preguntas que nos hacen ustedes todo el tiempo, todos los días y que recibimos con muchísima alegría porque, bueno, nos orientan, ¿no? Para conocer qué es lo que necesitan saber inmediatamente. Vamos a una persona, Claura Kelo López dice... ¿Una persona con diagnóstico de trombocitosis se puede vacunar contra el COVID? Bueno, hay algunas cuestiones que no hay que confundir. No hay que confundir las enfermedades que los pacientes tienen de la coagulación. Si tiene un antecedente de una enfermedad de la coagulación en el cual lo está teniendo un hematólogo, debería consultar con el hematólogo antes de tener algunas de las vacunas, fundamentalmente de las vectoriales, Sputnik o AstraZeneca. Ahora, si esa persona que tiene una alteración en la coagulación va a recibir vacunas inactivadas, no es un problema. Ahora, ese es un grupo de pacientes. Después está el otro grupo de pacientes que tiene tromboflebitis, tiene inflamación de las venas de la pierna, por ejemplo, posembarazo, por edad, por lo que fuera. Por peso. Por peso. Esas personas no tienen ningún problema de vacunarse, al contrario, si están dentro de los factores por su edad o por riesgo, deben acceder a las vacunas. Siguiente. Bien, ¿cuál es la siguiente consulta? Entonces vamos ahí. La siguiente consulta tiene que ver con, bueno, si es adecuado vacunarse luego de haber contraído coronavirus y si son necesarias las dos dosis, ¿no? Nos pregunta Liliana, quería saber si hay algún estudio realizado para las personas que bueno, es otra la consulta, pero no importa. Bueno, para la consulta... Vamos a la que yo te dije antes. Es decir, si una persona tiene COVID, debe vacunarse posteriormente. ¿Cuánto tiempo después? 3 meses posteriormente. Bien. Ahora, ¿se puede vacunar al mes, a los 2 meses? Sí se puede, pero lo ideal es que esté a los 3 meses la vacuna. Una dosis o 2 dosis. La verdad que la recomendación internacional es que tengan esquemas completos después de vacunas, de la vacuna que fuera. En la Argentina, una dosis, porque hoy se ha demostrado que con la mayoría de esas vacunas, las personas que tienen la enfermedad y con una dosis hacen altos títulos de anticuerpos. Y como no hay un acceso tan ampliado de vacunas, una sola dosis es muy buena. Si hubiera un acceso amplio de vacunas, entonces hacemos lo completa. Sí, ahora, otra pregunta. Si primero me di la vacuna, luego contraje coronavirus,
y tengo la posibilidad de darme la A los segunda 3 vacuna a los 3 meses. Pero una ¿es dosis. necesario que me la dé o puedo dejarla? Sí, no es necesario que se la dé a los 3 meses. Es necesario. Les recuerdo simplemente que para las personas que recibieron suero equínico inmune y plasma de convalecientes tienen que esperar obligatoriamente 3 meses, a partir del momento que fueron dados de alta de la enfermedad. Voy a esto, es anecdótico lo que les voy a contar en un segundo. En Italia, a una psicóloga de 23 años, en el norte de Italia, en Perugia, Perugia, si mal no recuerdo, le inyectaron 7 veces la dosis de vacuna de sí, AstraZeneca. eso lo leí, fue tremendo. ¿Qué es lo que le puede pasar a una persona con esa situación? No le pasó, tuvo decaimiento, malestar, pero no tiene anticuerpos. No es que cuanta más vacuna, más anticuerpos. Esa relación, esa ecuación aritmética no funciona. 7 veces la dosis correspondiente y no hizo, después de 1 mes y medio, absolutamente ningún anticuerpo. En la historia de la vacunología, antes de las vacunas COVID, todos los accidentes que se registran, por supuesto, de sobredosis de vacunas por equivocación, no han traído mayores efectos adversos. Sí trae mayores efectos adversos si se equivoca la vía de administración de la vacuna. Por ejemplo, si la vacuna BCG, que tiene que ser administrada debajo de la piel, se la inyectan intramuscular, produce un efecto adverso. Pero si están adecuadamente administradas por la vía que tienen que ser administradas, por supuesto que esto no tiene que ocurrir los errores programáticos, pero en la historia de la vacunología no produce más efectos adversos. Bien, vamos con la última pregunta de nuestra gente, con las consultas. Bueno, y ahora sí, vamos con la artritis, ¿no? Que dice, quería saber si hay algún estudio realizado con las personas que padecen de artritis reumatoidea en relación a las vacunas contra el COVID y si deberían considerarse personas de riesgo. Las personas con artritis reumatoidea depende del tratamiento que realicen. Hay personas que por su gravedad o por su sintomatología, por su evolución, reciben unos medicamentos que se llaman biológicos. Esos ya se sabe cuánto tiempo hay que espaciarlo para recibir una u otra dosis de COVID. En el caso de que las personas que tienen artritis reumatoidea y que utilizan esos medicamentos, con el reumatólogo, que ya está absolutamente claro cuál es el espacio. Y la verdad que por tener artritis reumatoidea en los que tienen poca sintomatología no es un factor de riesgo de enfermedad. Por lo tanto, acceden a la vacuna cuando les corresponde por su edad. Vamos, el fin de semana que viene, ya te pasó Mariana, el fin de semana que viene vamos a consultar a un reumatólogo porque estas preguntas son muy frecuentes. Porque apareció un trabajo hace muy poquito que indica que las personas que toman corticoides por su artritis reumatoidea tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad. Así que vamos a consultarlo, vamos a hacer una recopilación durante la semana y hablaremos con el doctor Osvaldo Mesina el siguiente sábado. ¿Te parece, Roberto? Buenísimo. Mariana, querida. Bueno, muy bien. Vamos a ir ahora a algo que les tengo que contar que tiene que ver con que en estos tiempos en donde no alcanza con lo conocido, llegó nanoasepsis, la evolución en alcohol en gel. Sepsis está desarrollado con nanotecnología de avanzada. Contiene iones de plata que otorgan mayor protección a tus manos por muchas más horas. Gracias a la aloe vera logramos un cuidado extra para tu piel. Nanoasepsis, con tecnología nanotech. Enseguida volvemos. Quédense ahí que seguimos con consultas y ahora justamente con el cannabis. Existe el sex appeal. Y también el sex appeal. Todo lo que querés lo encontrás en tiendasuperviel.com. Tienda Superviel, tu tienda más cercana. Chango Más y Walmart te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles 19 de mayo aprovecha 50% en la segunda unidad en muchas marcas de gaseosas, aguas, galletitas, yogures y postres. 35% llevando una unidad o más en productos de limpieza y cuidado personal. Además, pagando tus compras con tarjeta alimentar, aprovecha un 15% de descuento en lácteos, azúcar, aceites, pañales para bebés y muchas categorías más. En Chango Más y Walmart encontrás todos los días el mejor precio. ¿Llevas una vida activa? Protein de la Serenísima con más proteína es ideal para vos. Ahora sin lactosa y larga vida. Leches funcionales de la Serenísima. Una para cada necesidad.
Elementos. Vos sorprendiéndote a vos. Empezá el día con La Nación Más, de lunes a viernes, desde las 6. Todas las noticias y el análisis de la actualidad, con Juan Manuel Rifle Varela, Eleonora Cole, Tato Yang y Rubén Rabanal. El estado del tiempo, con Mauricio Saldívar. A las 10 llegan Fernando Carnota, Florencia Donovan, Gabriel Ziblatt y el mejor equipo para seguir informados. Todas las mañanas desde las 6, la mejor información está en La Nación Más. Cuando tu comida favorita te pelea, defendete rápido con Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Miles de excusas para aprovechar con el Hot Week en Easy. Porque del 13 al 16 de mayo encontrás miles de productos seleccionados con hasta un 40% de descuento. Además, podés pagar en 12 cuotas sin interés en todos nuestros locales y en easy.com.ar. Easy. Neville Ogier Tanak, FIA World Rally Championship, la colección oficial, los autos de los grandes campeones de todos los tiempos en fieles reproducciones, toda la pasión en tus manos. Primera entrega el Toyota Yaris de Tanak por solo $299,90. ¿Sabías que una mala limpieza de los aparatos de ortodoncia de tu hijo puede comprometer su salud? Probá Corega Tabs, que en solo 3 minutos elimina el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor. Corega Tabs es práctico y funciona. Hinds Rosa, la suavidad que llevas todos los días en tu piel. Hinds, en la piel de la mujer. Aliados de tu Cocina presenta Dulce de Leche La Serenísima. Un dulce de leche que por su sabor y calidad hace que tus postres y tortas sean únicos y se vean irresistibles. Dulce de Leche La Serenísima, el aliado de tu cocina. Estamos listos para empezar un nuevo día. Estamos listos para dar un paso adelante. Un nuevo comienzo, un nuevo aliado. Lysol, la marca número 1 en el mundo en desinfección del hogar, llegó a Argentina. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodyne, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. En Carrefour, 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de caldos y sopas, snacks y jabón para la ropa. Además, con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yerba, rollos de cocina y gaseosas. Más en carrefour.com.ar. Gracias por esperarnos, son ustedes muy amables, muy amables. Les cuento que consultas y curiosidad personal me llevaron a convocar al doctor Facundo Álvarez, que es un experto en medicina canábica, muy conocido en el ambiente, muy conocido, uno de los expertos más calificados en medicina canábica, hace muchos años que lo hace, para distintas indicaciones, por supuesto que nos va a contar, y se nos ocurrió con la producción y con el grupo de conductores preguntar sobre si el cannabis tiene algunos cannabis medicinal, estoy hablando de esto, no fumarse un porro, como diría mi amigo Feynman. Digo, cannabis medicinal tiene alguna utilidad concreta, hablo de cannabidiol y tetrahidrocannabinol, etcétera. ¿Tiene alguna utilidad para los síntomas de COVID o hay algún trabajo hecho entre con COVID y cannabis? Mi querido Facundo, ¿cómo le va? Tanto tiempo.
Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad, es un gusto verte nuevamente. Bien, en cuanto a lo que me comentabas, toda la situación actual relacionada a la pandemia, relacionada a lo que es el confinamiento obligatorio y a los estados que derivan las infecciones por COVID, bueno, evidentemente traen aparejadas muchas preguntas, muchas cuestiones relacionadas a lo que es la aplicación y el uso de los derivados de la planta de cannabis en este tipo de síntomas y signos. Yo creo que bueno, en ese sentido, tal vez el motivo de consulta más frecuente, como motivo de consulta específico o como un acompañante de una condición de salud, son los trastornos del sueño. Es muy común que nos consulten por trastornos de inicio y de mantenimiento del sueño. Pacientes refieren que no pueden dormirse, que se despiertan 3, 4 veces durante la noche. Y bueno, la evidencia científica y la evidencia clínica y preclínica nos muestra que los derivados de la planta de cannabis inducen una mejora en los trastornos del sueño, alargando las fases de sueños profundos y también acortando la fase REM, lo que nos abre una posibilidad también para estudiar diversos trastornos relacionados a las pesadillas. Y bueno, muchos componentes de la planta de cannabis, los fitocannabinoides, los más conocidos THC, CBD, así como otros componentes denominados terpenos, también como el alfa-pineno o el linalol, que también lo podemos encontrar en otras plantas como la lavanda, por ejemplo, tienen efectos ansiolíticos, tienen efectos sedativos. Y bueno, nosotros tenemos internamente un sistema endocannabinoide que está formado por diferentes tipos de receptores, células y enzimas que interactúan con los componentes de la planta. Y está comprobado que cuando hay una desregulación de este sistema, una alteración del tono de este sistema, se produce un trastorno del sueño. Facundo, lo que aún no se conoce, sí. No, perdón la interrupción, pero está bueno que lo centres, o que concentres la información en el tema de la alteración del sueño, porque claramente debe ser uno de los problemas más serios que tenemos en pandemia. Si ya teníamos antes de la pandemia temas de dificultades para conciliar el sueño o dificultades para sostenerlo durante toda la noche con la pandemia y con la ansiedad que provoca seguramente todos los que tuvieron COVID, los que no tuvieron, los que tienen miedo, los que no tienen alguna dificultad o algún problema de sueño. Pregunta, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Facundo, Mariana Arias, te saludo. ¿Ataca directamente el cannabis sobre el sueño o sobre el ánimo que genera que uno no tenga sueño? Bien, un gusto, Mariana. Bueno, en realidad es una muy buena pregunta. En realidad actúa en los dos mecanismos. Actúa en el sueño, en las diferentes fases de lo que se conoce como fase REM y no REM del sueño, y también el cannabis tiene receptores a nivel de lo que es el sistema nervioso central, de lo que es el cerebro, que inducen efectos más ansiolíticos, más sedativos. Uno de los principales componentes de la planta de cannabis, que es el CBD o el cannabidiol, interactúa en un tipo de receptor serotoninérgico, que es el encargado de liberar y de interactuar en el metabolismo de la serotonina, y por lo tanto tiene efectos ansiolíticos, efectos sedativos que inducen el sueño y también mejoran el estado de ánimo. Claro. Lo que pasa es que bueno, es un mecanismo que va de la mano, porque una persona con un trastorno del sueño termina desarrollando un estado de ansiedad, y esto puede llevar a un estado de estrés y también, lógicamente, a un estado de depresión. Y es muy común encontrar pacientes con depresión crónica resistente al tratamiento y que generalmente están polimedicados, y durante la pandemia, durante el confinamiento obligatorio, con los pacientes personalmente yo vi que hubo un aumento del consumo de medicamentos benzodiazepínicos, de medicamentos ansiolíticos, de hipnóticos, y también un aumento del consumo de sustancias como el alcohol, como el tabaco. Entonces, bueno,
Yo creo que la situación no solamente la parte del virus en sí, sino el aislamiento social, el confinamiento obligatorio, el haber perdido algún ser querido y no poder haberse despedido de ese ser querido, o pacientes que tuvieron una infección y que a partir de eso desarrollaron un estrés postraumático, o depresión, mucho también. miedo, exactamente. Y bueno, y sobre todo aquí a mí me parece importante también nombrar a los trabajadores de la salud, porque hace más de un año que están en la primera línea y realmente yo creo que los trabajadores de la salud son... Sí. Perdón, no te quiero interrumpir, pero tengo 2 preguntas para hacer y creo que vale la pena que... El punto crítico de esta historia está bien, supongamos que yo creo que el cannabis tiene una indicación médica por el trastorno del sueño, como decía Mariana, por la depresión o por la ansiedad, que tiene efectos de este tipo que podrían ser a lo mejor menos perjudiciales que las benzodiazepinas o que los productos como el Zolpidem, los inductores al sueño, etc. Ahora, tengo un problema. ¿Cómo lo consigo? Porque no se trata de comprar un cigarrillo de cannabis, se trata de marihuana, se trata de conseguir cannabidiol en una concentración determinada, de acuerdo a mis circunstancias, y no hay un acceso claro para esto. Bien, coincido totalmente con vos, Claudio. Yo creo que, bueno, aquí dijiste 2 palabras claves. En primer lugar es el acceso y en segundo lugar la circunstancia. Entonces es por eso que también siempre es importante que se difunda información y que se realice educación, sobre todo como para que se permita o se cambie la regulación, se cambie el modelo regulatorio a nivel nacional y se permita tener un acceso a la sustancia que el médico considera que es mejor para tu estado de salud, para tu condición de salud. Es por eso que necesitamos una política de acceso por parte del paciente del medicamento y por parte del profesional para recetarlo. Pero bueno, una ley, ¿no? Exactamente. En realidad, bueno... Ley hay. Sí, ley hay, pero ¿está aprobada la ley? Claro. Sí. Ah, ok. Claro, lo que pasa es que bueno, hay algunos aristas de la ley que aún no están claros, que realmente hay algunos detalles muy importantes que tenemos que tener en cuenta si nosotros analizamos los modelos regulatorios de otros países. Entonces, en ese sentido, ningún modelo es perfecto y siempre hay que adaptarlo al contexto sociopolítico económico de cada país. Pero a mí me parece que hay algunas aristas todavía que tenemos que tener en cuenta que son importantes para garantizar ese acceso. Facundo, está claro que si comparamos este gobierno, el gobierno actual, con el gobierno anterior, este gobierno ha hecho avances gigantescos, porque el gobierno anterior lo tenía dormido en algún lugar. El gobierno del presidente Fernández ha hecho realmente avances muy interesantes. Creo que vamos hacia un camino donde estas cosas se van a aclarar, vía la ley, vía el Parlamento, vía los parlamentos locales. En este momento hay provincias que cultivan y hay provincias que cultivan y distribuyen, de tal modo que el avance, y yo lo viví, el avance entre aquel y este es descomunal. ¿El camino que estamos recorriendo ahora es el adecuado o te parece que habrá desvíos y la gente no llegará a tener claro si puede acceder a estos productos o no? No, coincido. Para mí el camino es el adecuado. Evidentemente hubo un avance en la ley sancionada en el año 2017 en cuanto al anexo de Estado en noviembre del año pasado, en cuanto al surgimiento de ReproCam, ahora en cuanto a lo que es el registro de las semillas en el INASE. Claro. Yo creo que todo avance siempre va a ser positivo porque invita a que haya un debate, a que haya una difusión de información, a que exista un intercambio de opiniones y a que realmente nosotros podamos conocer las ventajas que puede traer aparejado una regulación de lo que es el cannabis en el uso médico y en diferentes tipos de uso no médicos también. Es por eso que estos espacios son lo más importante en donde se difunde información y en donde en cierta manera se vence algunos prejuicios que hay en torno al cannabis, pero hubo avances en la ley evidentemente. Todo avance es positivo, pero bueno, siempre hay detalles que hay que tener en cuenta, es por eso que el debate tiene que continuar y el trabajo interdisciplinario también. Sí, ahí está, dentro de los prejuicios que decías recién, ¿cuál es la diferencia entre tomar cannabis en aceite y fumar cannabis, ¿no? Que era lo que planteaba al principio el doctor Sin.
Sí, en realidad, bueno, ahí en ese sentido esto es un poco más técnico porque son las diferentes vías de administración que tiene una planta de cannabis. Existe la vía oral, que tal vez hoy por hoy es la más conocida, la más utilizada en Argentina, que es a través de aceite de tinturas. Existe la vía inhalatoria, que puede ser pirolítica, que es la vía inhalatoria fumada, o a través de un vaporizador también, que también tiene un uso terapéutico. Existe una vía tópica, yo la utilizo mucho para los trastornos dermatológicos, para las enfermedades inflamatorias locales, y también existe en forma de supositorio, hasta en óvulos vaginales. Lógicamente depende de la regulación de cada país, va a marcar el acceso que hay. Entonces ese es tal vez el problema que marcaba Claudio, que al no estar garantizado el acceso aún en Argentina, los pacientes terminan tal vez consumiendo cualquier Claro, consumiendo sustancias que no son las que necesitan, o sustancias que están alteradas con medicamentos, o que no tienen lo que dicen tener. Entonces es por eso que sigue siendo un problema de salud pública que es importante tenerlo en cuenta. Facundo, te agradezco infinitamente. Vamos a seguramente hablar en otra ocasión, porque esto da para mucho. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y sé que contamos con vos para que nos aclares estas cosas. Por supuesto, cuentan conmigo para una próxima entrevista, para un próximo encuentro. Agradecerte nuevamente, Claudio, y a todo el equipo por el espacio, y bueno, un placer conocerlos. Un saludo. Señora. Muy bien, ahora gracias, muy interesante, ¿no? Esta entrevista, porque no se sabe tanto sobre cuál es la acción del cannabis y de qué manera implementarlo, ¿no? Tenemos que avanzar en eso, y sobre todo en la regulación. Pero ahora vamos a los números del doctor Sin, que siempre nos develan algo nuevo. Y hablamos también del sueño, ¿no, doctor? Sí, lamentablemente no es mi número duermo bastante ¿No menos. es tu número? Pero no, me encantaría. Ni el mío en pandemia. El mío tampoco. Entonces no sé de quién es. A ver, no sé de quién estamos hablando. Por favor, levante la mano en este estudio, que son... No, los productores pobres no duermen nada. Lo disimulan bárbaros si duermen bien, Bueno, pero es el número ideal. Hay que dormir. Hay que dormir 8 horas. Bueno, hagan el esfuerzo e intenten hacerlo, por supuesto. Yo creo que vamos a hablar en un rato corto. Vamos a hablar un rato largo, en un rato corto, acerca de este tema del sueño, ¿no? Acerca del sueño, sí, sobre todo vamos a hablar del sueño en los niños, ¿no? De trastornos en el sueño en los niños. Y bueno, y vamos a hablar con Vivian Lesque, que conoce muy bien este tema, pediatra, neumonóloga, ¿no? Los médicos alertan sobre también la importancia que tiene el descanso en la actividad, en la productividad y en la salud, ¿no es así? Es así, y además en época de pandemia, en época de restricciones, en épocas de no presencialidad en los colegios, si hay algo que los niños se encuentran afectados, no solo afectaciones físicas, sino afectaciones emocionales, y una de ellas es el trastorno en el sueño. Por eso tenemos este espacio de la Sociedad Argentina de Pediatría todos los sábados, y estamos muy contentos de poder contar con especialistas desde la Sociedad Argentina de Pediatría, y por lo tanto Vivian nos va a aclarar un poco más acerca de qué es lo que están viviendo los niños con el trastorno del sueño, y cuál es la situación actual y cuáles serían las herramientas como para que los padres puedan ayudar. Así que muchísimas gracias, Vivian, por acompañarnos en este día. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio para difundir salud y relacionado con la salud de los niños. Efectivamente es el número 8, me quedé un poco ahí prendida y me gustó. 8 a 10 horas es lo que los pediatras desde la Sociedad de Pediatría recomendamos de horas de sueño para los adolescentes. Y como ustedes saben, varias variables pediátricas tienen rangos de normalidad o de acuerdo a la edad. Y por ahí podemos decir que la recomendación para un recién nacido hasta 3 meses es entre 16 y 18 horas, casi se pasan todo el día durmiendo. Dios mío, ¿verdad? Darnos la importancia de lo que es el sueño, y un niño de 6 a 12 años va a dormir entre 9 y 12 horas, y ya a partir de los 13 años funcionamos un poco como los adultos. La recomendación va a ser de entre 8 y 10 horas. ¿Por qué puede un chico tener alterado esa
es el sueño, ¿no? ¿Cuáles son las razones que en general se consultan? ¿Por qué los chicos pueden quizás no dormir mucho como deberían? Los niños lo que más necesitan, y creo que acá viene un poco lo que la pandemia vino a desarreglar o a atravesar, es lo que llamamos dadores externos de sueño. Necesitan un orden, un horario de acostarse todos los días en el mismo horario y que esto siga lo que es un reloj externo biológico, que es la variación solar. Entonces necesitan un horario de acostarse fijo y un horario de levantarse fijo, y por eso la pandemia con el tema escolar ha venido a afectar ese horario de levantarse. Ya no nos levantamos todos los días a la misma hora porque hemos perdido las rutinas. Los niños con estas escolaridades, o que no tienen escuela y lo tienen virtual, o que tienen escuelas en semanas alternas y no se levantan todos los días a la misma hora, esto puede afectar muchísimo el sueño, la cantidad de horas y también después la facilidad para dormirse de noche. La falta de orden, digamos. Yo me refería también a que a lo mejor hay algunas angustias que pueden traspasarle los padres, situaciones complejas intrafamiliares, ¿no? Pensaba también en que esa podía ser una posibilidad que alterara a los chicos el sueño, porque a lo mejor se sienten inseguros durante la noche, ¿no? Sin lugar a dudas, todo lo que tenga que ver con las emociones, con las noticias que escuchan, con todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, va a afectar a la hora de dormirse. Después, las otras razones que pueden afectar es la falta de exposición a la luz solar. La pandemia ha hecho que estemos todos mucho más tiempo encerrados y los niños necesitan, y los adultos también, mínimo de 30 minutos por día de exponerse a la luz. Porque el sol es lo que va a cronometrar nuestro reloj biológico interno, una estructura que está a nivel del hipotálamo en el sistema nervioso, y es el que va después regular el funcionamiento de hormonas, de la temperatura corporal, de todo lo que es neurocognitivo y de las emociones también, y de la regulación tenemos horarios en donde trabajamos mejor y aprendemos mejor, y eso tiene que ver con esta oscilación de nuestro reloj interno que depende de la luz solar, depende entre otras cosas de la luz solar. Claro, muy bueno. Yo tengo 2 nietos que duermen, bueno, el más chico no duerme tanto. 3 meses. Yo le voy a contar a mi hijo que tiene que dormir 16 horas, creo que duerme 6. Bueno, que es una especie de problema serio para sus padres. Por supuesto, el chico duerme cuando quiere. A los 3 meses, si no hace lo que quiere, ¿cuándo lo va a hacer? Pero tengo otro nieto que tiene cerca de 12 años y él debe dormir esa cantidad de horas que usted menciona, pero en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. A esto me refiero. Entonces, desde las 3 de la mañana, supongamos hasta las 11 de la mañana. ¿Cómo hacemos para correr eso para atrás? Última pregunta. Eso se llama retraso de fase, que digamos, duermen la cantidad de horas adecuadas, pero tarde. Y para acomodar eso, tenemos que levantarlos en un horario fijo razonable, entre las 7 y las 9 de la mañana, que se cronometre con la luz solar. Y exponerlos temprano, si no se puede afuera, a través de una ventana, a la luz solar. Y ese es el principal regulador. Y después las rutinas. Una rutina que, por ejemplo, diga que a las 8 de la noche o a las 7 me baño, a tal hora como, después me cepillo los dientes, leo un libro, apago pantallas bien temprano, 2 horas antes de irme a dormir. Debo disminuir la exposición a pantallas. Porque las tablets, las computadoras, el teléfono emiten una luz azul, lo que llamamos una luz azul, que va a simular un poco lo que emite el sol. Ajá. Entonces va a alterar este cronómetro interno, vamos a tener muy alterado el cronómetro interno. Entonces necesitamos no exponernos a la luz azul a partir 2 horas antes del horario que vamos a considerar el que nos vamos a ir a dormir. Nosotros tampoco, doctores, por favor, no miren las pantallas. Vivian, te podemos convocar más frecuentemente, sí, por favor, porque sos tan clara y la verdad que has dado una serie de consejos que creo que son muy útiles. Absolutamente. Y bueno, y ser de parte del espacio de la Sociedad Argentina de Pediatría nos llena de placer y de gusto. Así que muchísimas gracias, Vivian. Así que pronto te estamos llamando nuevamente, si nos permitís. Muchísimas gracias. Muy bueno. Muchas gracias, Vivian. Bueno, nosotros... Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes.
y poder difundir un poco las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, así que vas a estar convocada muy seguido entonces, así que muchísimas gracias. Nosotros enseguidita volvemos en unos minutos nada más y vamos a hablar con el doctor Debac de cómo ventilar los espacios, algo tan necesario en este tiempo de pandemia. ¡Oferta en Coto! ¡Encontró una! Atenti. Hasta el domingo en Coto tenés 80% de descuento en la segunda unidad llevando 2 productos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, Glaciar, papas congeladas Simplot y Sedal. Además, 50% de descuento en la segunda unidad llevando 2 productos iguales en marcas seleccionadas de gaseosas y cervezas, Taragüí, Sussex, legumbres y en todos los fideos secos. ¡Y ustedes tranquilos que hay ofertas para todos! Coto. Generamos energía eléctrica, pero más importante es lo que se genera con ella. YPF Luz, energía donde tiene que estar. Existe el Sexapil. Y también el Seilapil. Todo lo que querés lo encontrás en tiendasuperviel.com. Tienda Superviel, tu tienda más cercana. De martes a viernes a las 22. Más voces con Luis Majul en La Nación Más. Los vinos y spirits que más te gustan en un solo lugar. Acomódate en tu sillón. Compra online en vinosyspirits.com. Y ahora relájate. Nosotros te lo llevamos. Vinosyspirits.com. Compra guiado por expertos. Compra desde casa. Cuando tu comida favorita te pelea, defendete rápido con Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. ¿Llevas una vida activa? Protein de la Serenísima con más proteína es ideal para vos. Ahora sin lactosa y larga vida. Leches funcionales de la Serenísima, una para cada necesidad. A lo largo de nuestra vida pasamos por muchas relaciones, pero hay una que es para toda la vida. La relación con tu pelo es única. Elegí una marca que la entienda. Isue. Todo eso que nos pasa. ¿Sabías que una mala limpieza de la placa de descanso puede comprometer tu salud? Probá Corega Tabs, que en solo 3 minutos elimina el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor. Corega Tabs es práctico y funciona. Hey, hincha de Deportivo Filtro, ¿te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y Personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu Personal para usar donde quieras, para tirar carita desde el living hasta la terraza. Fivertel y Personal. La Nación presenta Descubrir la filosofía, las ideas de los grandes pensadores como nunca antes te las habían contado. Promo lanzamiento Platón, a solo 299 pesos con 90. Buscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. ¿No das más del dolor de cintura? Probá el Huevanol Max Rápida Acción. Alivia dolores tan intensos como el muscular, de cabeza y de muela. Y Huevanol Max Rápida Acción. Eficacia contra dolores intensos, no solo para esos días. En Carrefour, 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de caldos y sopas, snacks y jabón para la ropa. Además, con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yerba, rollos de cocina y gaseosas. Más en carrefour.com.ar. Si buscas una alimentación saludable para vos y tu familia, probá las leches funcionales de la Serenísima. Nunca una leche fue tan completa. Leches funcionales de la Serenísima, una para cada necesidad.
Roberto de Baja. Quiero contarles cómo debemos ventilar los espacios. Esto no quiere decir que durante el invierno en nuestras casas el núcleo familiar tenga que tener todas las ventanas y todas las puertas abiertas, pero sí puede ser que tenga visitas, que tenga una necesidad de que alguien venga a visitar por ayuda o porque pertenece a un sistema de salud. Entonces, en ese caso, lo que sí tengo que hacer es limitar la cantidad siempre de personas que me van a visitar. Y si vienen personas que pertenecen a otro núcleo familiar, tengo que ventilar adecuadamente, abriendo las ventanas, abriendo las puertas, abriendo ventanas y puertas siempre y cuando eso no genere inseguridad. Inseguridad para los niños, inseguridad para las mascotas inclusive. O sea, todo lo que va a producir una ventilación, pero una ventilación segura. También hay recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, es que si yo tengo un extractor de aire y va a estar estas personas en la cocina, tengo que tener la ventilación, la ventana abierta o el lugar abierto y el extractor prendido. Esto que pareciera una locura es una manera de producir una circulación. Si yo tengo también un ventilador de techo y tengo la ventana abierta y esa persona que voy a hacer que esté en tiempos cortos, voy a prender el ventilador de techo y tener la puerta abierta. Esto es ventilar adecuadamente, no quiere decir que tenga que ventilar en forma continua, tenga que estar durante el invierno las ventanas o las puertas abiertas, sí una vez al día, ventilar los ambientes, cerrar los ambientes, mantener las temperaturas para que estemos confortables, pero si alguien nos visita, primero reducir las visitas, pero si esa visita es necesaria, producir esta ventilación. ¿Y el aire acondicionado, Roberto? Iba a preguntar lo mismo. El aire acondicionado también, si yo estoy en ventilación. En ventilación, pero con ventanas abiertas. Todo lo que produzca una circulación, una presión de aire, una emisión de aire y una salida del aire es importante. Perfecto. Cuando quieras volver acá, que vamos a continuar. Vamos a hablar con ¿quién? Vamos a hablar con Juan Pablo y con María, ¿no? Que inventaron una app para poder contener emocionalmente a las personas en tiempos de pandemia. O sea, vos entras a esa app y si necesitas ayuda te comunicás con personas que te van a acompañar. Importantísimo porque hay mucha soledad en pandemia, mucha depresión, como estuvimos hablando recién, así que es como un salvavidas ante esa emocionalidad profunda que puede cambiar. La aplicación se llama Aquí Estoy y quienes desarrollaron la aplicación se llaman María Sin, que no tiene nada que ver conmigo porque el apellido tiene doble N, o con nosotros, y Juan Pablo Villani. Mis queridos amigos, buenos días, ¿cómo les va? Hola, buenos días, mucho gusto, es un placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Para nosotros también, con tanta juventud y tanto talento, es más placentero para nosotros seguramente. A ver, cuéntenos de qué va la aplicación, digo de qué va para usar el discurso que ustedes usan. Un segundo para decir que toda mi vida me preguntaron si era algo del doctor famoso Claudio Singh y es un honor estar acá en esta entrevista. Nuestro apellido tiene una N de diferencia, pero bueno, siempre me preguntaron eso. ¿Sos algo de Ricardo? ¿De la familia de Ricardo? Sí, claro, soy la nieta de Ricardo. De Ricardo Singh, el que fue presidente de YPF, que murió lamentablemente en un accidente aéreo con Extensoro en el Ecuador, ¿no? Así que sí, nuestros recuerdos. Yo trabajé con él un tiempo. Mirá, bueno, a ver cómo confluyen nuestros apellidos. Y bueno, Juan Pablo, somos cofundadores de Aquí Estoy. Y Aquí Estoy es una aplicación que lanzamos en la pandemia para brindar contención emocional a todas las personas que estaban teniendo un momento de crisis o un momento de dificultad, porque estamos en otra pandemia, que es la pandemia emocional y la pandemia de la salud mental. Ya sabemos todos lo que el COVID implica y lo que es la cuarentena, pero estar encerrados en nuestra casa con tanta incertidumbre genera muchísimo malestar emocional, y entonces lanzamos junto a Juan Pablo en marzo del año pasado, cuando pensamos que la cuarentena iba a durar 20 días, a contrarreloj, lanzamos esta aplicación para que cualquier persona del mundo pudiese brindar contención a aquellos que estaban sufriendo. Y en Perdón, María, y digo, para ponernos en contexto, ¿quién brinda apoyo? Ustedes son una especie de puente entre quien necesita y quien lo ofrece. ¿Es así? En realidad, nosotros lo que empezamos de esa manera, sin embargo, con el tiempo lo fuimos llevando cada vez más a
un WhatsApp de contención emocional. Ah, qué interesante. Donde cualquier persona escribe a través de su WhatsApp con sus manos, digamos, la estás pasando mal por lo que sea. Cortaste con tu pareja, estás pasando un momento de estrés de trabajo, estás complicado con tu familia, con tu situación de vida o laboral o lo que sea, y tenés un WhatsApp al que le escribís. ¿Y quién está del otro lado? Son voluntarios o voluntarias capacitadas en la escucha empática. Porque nuestro centro es la contención emocional. Esto no es una terapia, esto no es un proceso terapéutico, esto es contención humana, escucha humana en el momento en que una persona está pasándola mal y no sabe con quién hablar y no tiene a nadie con quien conversar, que hay alguien del otro lado que está disponible y con ganas de escucharte, de acompañarte y de poder, de alguna manera, desde esa charla, poder ayudarte a tranquilizar y a poder como tener un momento de mayor paz y de mayor compañía en esa situación. Decías que, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? María, Juan Pablo, Mariana Arias los saluda. Decías que había ahí detrás de esa aplicación mucha gente que está preparada, ¿no? ¿De qué manera están preparadas esas personas? ¿Cuántas personas hay detrás de la aplicación acompañando a los que se acercan? ¿Y cómo podemos acceder a ese WhatsApp de contención emocional? Bueno, nosotros, estos son acompañantes voluntarios, que son personas que aplican y hacen un proceso de capacitación. Hacemos coordinado por una psicóloga, hacen una capacitación que luego tiene una evaluación. La mayoría son counselors y psicólogos, pero no es indispensable que sean profesionales de la salud mental, porque, como bien contaba Juan Pablo, esta escucha empática que nosotros brindamos, la Organización Mundial de la Salud la llama primera escucha psicológica o primera ayuda psicológica. Y ellos bien explican que ante una situación de crisis o una pandemia como la que estamos viendo todos, cualquier persona del mundo puede brindarla, y es muy importante ante un momento de soledad o de crisis tener una escucha externa para hacer una reorganización interna y encontrar los recursos para salir adelante y tomar las mejores decisiones en ese momento. Como vos preguntabas, estos voluntarios reciben esta capacitación por parte de psicólogos y una vez que aprueban la capacitación ya pueden empezar a brindar escucha. Hoy somos más de 60 voluntarios y estamos disponibles para quien quiera escribirnos y tener un espacio de contención emocional de lunes a viernes de 6 de la tarde a 12 de la noche por WhatsApp. Simplemente tienen que escribirnos. ¿Cómo accedemos? ¿Cómo accedemos? ¿Cómo nos bajamos la aplicación? ¿Cómo accedemos al WhatsApp? Ahí accedemos a través de, o sea, en vez de dar el número, lo más fácil para nosotros es decirles aquiestoy.chat. Bien. Entrás a la página web desde el celular o desde cualquier lado, aquiestoy.chat, y hay un botón en el medio donde dice chatear. Y tocas el botón y te lleva directamente al chat de WhatsApp, donde automáticamente ya vas a comunicarte con nosotros y uno de nuestro equipo de voluntarios va a estar brindándote. Es gratuito, ¿no? 100% gratuito. 100% gratuito. Y es aquí estoy todo junto, aquí estoy. Aquí estoy todo junto. Aquí estoy.chat. Okay. Y automáticamente ahí te aparece el botoncito chatear y se te abre el chat para poder conversar y poder hablar con nosotros. Primero, felicitarlos. Primero, por ser empáticos. Hoy, en la pandemia, uno debe ser empático. La empatía ayuda a las personas, como ustedes saben. Así que, felicitaciones, gracias por hacerlo. Y nos comprometemos seguramente, Mariana, Claudio y yo, a través de las redes y a través del programa, a seguir informando sobre esto. Sobre todo los que atendemos pacientes, Claudio, yo y una cantidad de personas, de profesionales de salud que atienden y que saben cuál es la realidad de los pacientes en el momento que se le da el diagnóstico de COVID. Que no es una enfermedad fatal, como sabemos el 90% evoluciona favorablemente, pero sí causa un miedo. Yo hago referencia a una persona que admiro mucho, al doctor José Abadi, que dice que la información no hay que ni tener ni anorexia ni empacho, tiene que ser justa. Y como no es justa, posiblemente eso sea uno de los factores que más causa miedo. Así que comprometidos con Aquí Estoy para difundirlos y que tengan sí un efecto en la ayuda a las personas. Les quiero decir una última cosa. Adelante. ¿Qué les dirían ustedes a las personas para que se animen a contactarse con aquiestoy.chat? ¿Era así? Sí, .chat. Bueno, principalmente que a veces tenemos una creencia de que tenemos que poder solos o de que somos los únicos que estamos pasando por un momento difícil, y de que se animen a compartir lo que están viviendo, porque poner en palabras y hablar con un otro en ese momento es muy sanador
tanto para la persona que expresa su sufrimiento como para la persona que lo escucha, que se animen a escribirnos, que hay muchísima transformación en la escucha empática, en la empatía, en la autoempatía, y que todos queremos, que hay respuesta para todos y especialmente ser comunidad, ¿no? Ser como hermanarnos en esto que estamos viviendo como país, como sociedad, como mundo, y que no estamos solos, no están solos, o sea, acá estamos nosotros para escucharlos gratuitos por WhatsApp, seguramente un vecino también lo puede hacer, pero nosotros ya brindamos esta herramienta para que todos puedan escuchar y todos puedan sentirse escuchados y que no están solos en esto. María, y gracias a Luli Sin, que nos hizo conocer Aquí Estoy. Que tampoco es pariente de María. Que tampoco es pariente de María. ¿Y podría decir una cosita más? Sí, como un segundito. Sí, claro. Hay algo que para mí es muy importante, por lo menos en mi generación. Yo nací post el 85, Kimi nació en el 90. Somos una generación que no vivimos guerras. O sea, por lo menos desde Argentina no vivimos guerras. Somos una generación que no vivimos un hambre tremendo en cuanto a escasez gigante. Pero somos una generación que vivió mucha depresión y mucha ansiedad a través de la pandemia y a través de esta forma de vida cada vez más acelerada. Y por eso en este momento la mejor vacuna que creo que existe para esta situación que estamos viviendo es la empatía. Y no es solamente la empatía que tenemos nosotros en Aquí Estoy, es la empatía que podemos dar todos a toda persona que esté pasando un momento difícil. Escuchemos al otro atrás de lo que te diga. Qué bueno, bien. Y sobre todo, yo lo enfoqué con los pacientes, pero lo que dice Juan Pablo también, es decir, no solo el paciente que tiene miedo, es su familia y los otros que en pandemia también son afectados. Los adolescentes, los universitarios, están afectados por presencialidades, por restricciones. Y todo esto, la empatía, es lo que ustedes hacen y lo que generan, ¿no? El acompañamiento empático. Muchísimas gracias, son ustedes realmente geniales. Así que les mando un beso y un abrazo muy grande. Ya terminamos el programa, así que un cierre brillante para nosotros. Muy amables, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, la empatía, ¿no? Nos vamos con buena empatía. Nos vamos con pensando que en este momento una de las cosas más importantes es la empatía, escuchar al otro. Interesante. Y que esto se va a terminar y que vamos a tener un mundo también empático, pero mejor. Ojalá con menos cicatrices. Que les vaya muy bien, que la pasen estupendamente bien todo el tiempo hasta el sábado que viene. Después nos volvemos a ver. Pero ahora también a las 20 horas nos pueden volver a ver, ¿eh? Nos pueden volver a ver. Un beso grande a todos, que les vaya muy bien.